Hola compañeros, bienvenidos a este nuevo vídeo tutorial de nuestro curso de programación en VBA Excel y gestión de base de datos. En el vídeo de hoy vamos a continuar con la creación del formulario para poder crear un informe de registros de nuestras novelas cuya puntuación esté contenida entre las dos puntuaciones que señalaremos en nuestro informe, una puntuación inicial y una puntuación final. Antes de comenzar con la grabación del código, voy a presentaros un nuevo diseño del formulario principal de mi librería que nos ha aportado nuestro compañero José Barragán. Como veis, aquí hay un diseño en el cual él ha dividido el formulario en 4 partes. En la primera ha puesto los datos del libro, en la segunda ha puesto los datos de lectura, luego en una tercera ha puesto la imagen de la portada del libro y los botones de comando. Como veis, los botones de comando ha añadido también en el diseño una imagen de lo que es la funcionalidad de cada botón. Por último, ha puesto el apartado de procesos con los botones de navegación y en vez de utilizar botones de comando ha utilizado etiquetas para acceder a cada uno de los procesos. Desde este formulario inicial se puede acceder a cada una de las partes que hemos programado en la aplicación. Como veis, se trata de un formulario perfectamente organizado y bastante funcional. De aquí agradecer a nuestro compañero José Barragán el que me haya enviado el diseño de su formulario para que podamos ver una muestra más de cómo se podría organizar la aplicación de nuestra librería. Vamos a comenzar pues a crear el código de nuestra aplicación. Bueno, lo primero que haremos será cambiar la etiqueta de cada uno de los ComboBots, porque aquí tenemos fecha inicial y tendremos que poner puntuación inicial y aquí puntuación final. Eso lo haremos ahora en modo diseño, pero lo importante es saber cómo hemos de rellenar cada uno de los ComboBots, qué datos tiene que haber en cada uno de ellos. Bien, los datos vienen definidos, como sabéis, por el ComboBots de puntuación de nuestro formulario principal. Estos son los puntos que nosotros podemos dar a todas las novelas que registremos en nuestra base de datos. Si vamos aquí a nuevo, extendemos, veremos que podemos darle guión, que significa que no hemos decidido darle ninguna puntuación, 1, 2, 3, 4 o 5. Estos son los puntos posibles que se le puede dar a nuestras novelas, siendo 1 la puntuación más baja y 5 la más alta. Pues esta misma puntuación es la que van a tener los dos ComboBots del proceso de clasificación por puntos para nuestro listado. Vamos a cerrar aquí, vamos a cerrar también el formulario y vamos a acceder al diseño de nuestro formulario de listado por puntuación. Aquí lo tenemos y lo primero que vamos a hacer es cambiar el caption de la etiqueta. Vamos a quitar fecha inicial y vamos a poner puntuación inicial. Vamos a poner aquí y aquí pondremos puntuación final. Quitamos puntuación final. Bien, nuestro ComboBots, que llamamos ComboBots inicio, va a tener la puntuación de guión 1, 2, 3, 4 y 5. Por lo tanto, vamos a ir al evento initialize de nuestro formulario. Para esto lo situamos aquí y dentro del objeto userForm vamos a seleccionar el evento initialize, que lo tenemos aquí. Eliminamos este de userFormClimp, que no lo vamos a utilizar. Y lo primero de todo, como siempre, colocar la rutina de control de errores. Vamos a colocar aquí la primera instrucción onErrorGoto, control C y la pegamos aquí. Y la parte final, desde el sub hasta aquí, que será la parte que se ejecutará en caso de que haya un error. Vamos a cambiar el procedimiento y aquí ahora es el 110. Bien, vamos a inicializar el ComboBots de puntuación de inicio indicándole cuáles son los datos que van a entrar dentro de ese ComboBots. Y lo haremos a través de mi punto, llamamos al ComboBots, cmbinicio, punto, llamamos al método addItem y le añadimos para empezar el guión.
Seguidamente vamos a copiar este porque vamos a tener que repetirlo 5 veces más. Lo repetimos aquí. 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí le añadiremos la puntuación 1, 2, 3, 4 y 5. Con esto hemos añadido dentro del combo box los ítems que van desde el guión y desde el 1 hasta el 5. Vamos a decirle ahora que cuando se presente el combo box o cuando se abra el formulario, este combo box de inicio va a tener el signo guión como dato inicial. Entonces le vamos a decir aquí que mi.cmb inicio.value va a ser igual al guión. Y también vamos a decirle que cuando seleccionemos un valor de este combo box, no vamos a permitir que el usuario seleccione un valor que no sea los que tenemos aquí indicados. Es decir, si ahora ejecutamos, vamos a ejecutar directamente aquí, vemos que se nos pone el guión y si abrimos tenemos ya los valores aquí añadidos. Pero yo aquí puedo venir, como sabéis, y puedo poner el valor 7. Pues vamos a evitar que pase esto y que el usuario se vea obligado a poner uno de estos valores de aquí. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues esto lo vamos a hacer a través de la propiedad del combo box style. Por lo tanto, aquí vamos a poner mi.cmb inicio.style va a ser igual, veremos que nos va a dar dos opciones y vamos a escoger fmstyle drop down list. De esta manera obligaremos a que el usuario solo pueda coger una de las opciones que se le presenten en el combo box. Vamos a hacer por de pronto lo mismo con el combo box final. Vamos a copiarlo todo, control C, y vamos a pegarlo aquí abajo para el combo box final. En vez de cmb inicio va a ser cmb final. Seguimos aquí, final, aquí igual, final, final, final y final. También aquí. Y lo mismo para el valor inicial. Va a ser el mismo. Y también va a tener la propiedad style. De tal manera que no se pueda escoger un valor que no sea uno de los que se presenten en el combo box final. Bien, si ahora ejecutamos, vemos que tenemos los dos combo box, aquí con los 5 puntos, del 1 al 5, y el de puntuación final igualmente del 1 al 5. Pero vamos a hacer algo más. Vamos a hacer que cuando el usuario escoja una puntuación inicial, por ejemplo 3, en el combo box final solo aparezca la puntuación del 3 al 5. De tal manera que solo pueda escoger en la puntuación final una puntuación que sea igual a la inicial o superior. Esto evitará que nosotros pongamos que pueda coger una puntuación inicial de 3 y una final, por ejemplo, de 1, porque estaría yendo hacia atrás. La puntuación final tiene que ser siempre igual o superior a la inicial. ¿Cómo vamos a controlar esto? Pues lo vamos a hacer a través del evento del combo box inicial change. Cada vez que se produzca un cambio en el combo box inicial, vamos a modificar las puntuaciones que sean visibles en el combo box de puntuación final, de tal manera que solo puedan aparecer las puntuaciones que sean iguales o superiores a las del combo box inicial. Vamos a ir entonces a nuestro código y vamos a pulsar en el combo box inicial. Doble clic y se nos abre cmb inicio change, justamente el que necesitamos. Vamos a coger las instrucciones de la rutina de control de rol, las vamos a poner aquí, cogeremos de aquí abajo estas de aquí, control C, la pegamos aquí, en el evento change del combo box de inicio y cambiamos el procedimiento al 111. Bien, ¿qué instrucciones vamos a poner aquí? Pues como vamos a cambiar las puntuaciones del combo box final,
lo primero que le vamos a decir es que limpie ese combo box con los datos que tenga, porque le vamos a dar unos datos nuevos. Si no lo limpiamos, lo que va a hacer es añadir los datos nuevos que le demos a los ya existentes y se va a producir una acumulación de datos. Por lo tanto, lo primero que haremos será decirle mi.cmb final.clear. Esto va a limpiar el combo box final. Seguidamente, lo que haremos será crear un bucle que va a ir desde el valor del combo box inicial hasta el valor 5, que es el último valor que pueden tener los combo bots. Por lo tanto, aquí lo que vamos a hacer es decirle for n igual, vamos a utilizar la función val y aquí pondremos mi.cmb inicio.value to 5. Vamos a hacer aquí el next n. Y lo que vamos a hacer es ir desde el valor que tenga el combo bot de inicio hasta el valor 5, que es el último valor que puede tener el combo bot. Vamos a tener que declarar la variable n. Lo vamos a hacer aquí. Dim n as integer. Y le vamos a decir aquí entonces que mi.cmb final.add item. ¿Y qué valor le va a añadir? Pues le va a añadir el valor n. Es decir, si nosotros en el combo box inicial ponemos, por ejemplo, el 3, n va a valer 3. Y de n va a ir hasta 5, es decir, va a ir de 3 a 5. Aquí le va a añadir al combo box final el valor de n, el valor 3, en la siguiente iteración le añadirá el valor 4 y la siguiente el valor 5. De tal manera que en el combo box final tendremos los valores que van desde el combo box inicial hasta el valor final, que es 5. Pero tenemos que tener en cuenta una cosa, que dentro de los combo box nosotros tenemos un valor que no es un dato numérico, que es el guión. ¿Qué va a pasar entonces cuando el valor inicial del combo box de inicio sea el guión? Lo tendremos que tener en cuenta. Entonces lo que vamos a hacer aquí es poner una sentencia condicional dentro del bucle. Y esta sentencia condicional va a ser que si, o sea, if n es igual a 0, aquí en el momento en que nosotros utilizamos un string con un valor numérico, por ejemplo el string 4, la devolución que nos va a hacer la función va a ser 4, pero en valor numérico, va a ser este, 4. Sin embargo, si nosotros aquí tenemos un guión, lo que nos va a devolver es 0, porque ese guión no tiene un valor numérico. Por lo tanto, le decimos que si n es igual a 0, lo que querrá decir que ahí hay un guión, then, vamos a tabular aquí, y vamos a decirle que mi.cmb final.add item, y le añadimos el ítem guión. Vamos a cerrar aquí con el else, y en el caso de que el valor no sea 0, lo que hará será añadir el valor de n, y cerramos aquí el end if. Con esto conseguimos que cada vez que se produzca un cambio en el combo box inicial, pues en el combo box final también se produzca un cambio con los valores correspondientes a los que van desde el valor del combo box inicial hasta el 5, que es el último valor. Pero vamos a ver algo más. Vamos a ejecutar esto. Vamos a ver que si yo ahora cambio aquí y le pongo 3, aquí no sale nada. Sin embargo, si abrimos, vemos que van del 3 al 5. Es correcto. Si yo ahora aquí cambio y le pongo el guión este, vemos que aquí tampoco sale nada. Tendría que salir el guión. Pero vemos que aquí están del guión al 5. Vemos que el combo box final cambia. Pero nosotros lo que necesitamos es que si yo pongo aquí un 4, aquí me salga el 4. Que realmente no está, pero no me lo señala en el combo box de puntuación final. Vamos a cerrar. ¿Y cómo vamos a conseguir que esto se produzca? Vamos al evento change del CMB de inicio
y lo que vamos a hacer es decirle a continuación que mi.cmb final.value va a ser igual a mi.cmb inicio.value. De esta manera conseguimos que en el combo box final se ponga el mismo valor que en el combo box inicial. Vamos a ejecutar. Tenemos aquí los guiones, vamos a ponerle aquí el 3 y vemos que aquí está el 3 y va del 3 al 5. Vamos a poner el 4 y vemos que aquí está el 4 y va del 4 al 5. Sin embargo, yo quiero que el programa haga algo más, y es que si yo cojo la puntuación inicial y me voy hacia atrás cogiendo el 2, yo quiero que este valor de la puntuación final quede tal como está. O sea, que quede el 4, porque el 4 es un valor posible para la puntuación final si el valor inicial es 2. Sin embargo, cuando pulso el 2, aquí también se me pone el 2. Y yo quiero que se quede así, con el 4 puesto. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues para hacer esto, lo primero que tenemos que hacer es guardar el valor de la puntuación final en algún lado, porque cada vez que nosotros hagamos un cambio en el combo box de inicio, por ejemplo, aquí, el valor del combo box final se va a perder, porque al ponerle yo aquí el 2, aquí le va a dar un valor de 2. Entonces tengo que guardar ese valor inicial que yo tenía en el combo box final. ¿Y dónde lo voy a guardar? Pues lo vamos a guardar en una variable. Por lo tanto, vendremos a nuestro código y lo que vamos a hacer es crear una variable donde vamos a guardar ese valor del combo box final. Y la vamos a llamar, por ejemplo, punt final. As integer. Y seguidamente le vamos a decir que punt final es igual a mi.cmb final.value. Vamos a poner aquí la función también val, para que le dé el valor numérico. ¿Cómo va a actuar la aplicación cuando se produzca el evento change del combo box cmb inicio con el código que tenemos hasta ahora? Pues vamos a verlo. En un principio tendremos el combo box cmb inicio y final con todas las puntuaciones posibles y con su propiedad value igual al carácter guión, que como sabemos es sinónimo de que no hay puntuación especificada. A partir de aquí se pueden dar dos casos. El primero es que el cmb inicio cambie su valor y este sea mayor que el del cmb final. O por el contrario, que varíe su valor y este sea menor que el del cmb final. Vamos a contemplar el primer caso. Supongamos que seleccionamos el valor 4 de la lista de cmb inicio. Al hacer esto provocaremos el evento change del cmb inicio, lo que hará que se ejecute su procedimiento asociado. Lo primero que ocurrirá es que se crearán las variables n para el posterior bucle for next y la variable puntFinal, que como ya hemos mencionado, guardará en su interior el valor numérico de la propiedad value del cmb final, que en este caso, al ser un string alfanumérico, adoptará el valor 0 a través de la función val. A continuación vaciaremos el cmb final, para después completarlo gracias al código creado con el bucle for next con los valores que van desde la propiedad value del cmb inicio, que en este caso es 4, hasta el último valor de puntuación, o sea, 5. Por último, le daremos a la propiedad value del cmb final el mismo valor de la propiedad value del cmb de inicio. Con ello, habremos conseguido nuestro propósito, que es el que el cmb final iguale su valor al del cmb de inicio, y que los valores posibles de selección del cmb final sean mayores que el escogido en el cmb de inicio. Vamos a ver qué sucedería en el caso de que el valor escogido en el cmb de inicio sea menor que el del cmb final, y supongamos que en esta situación seleccionamos el valor 2 en el cmb de inicio. Al variar su valor provocaremos el evento change de nuevo.
crearemos las variables locales n y .final e igualaremos la variable .final al valor de la propiedad value del CMB final, en este caso 4. A continuación borraremos los valores de CMB final. Lo volveremos a completar con el bucle for next añadiéndole los valores de 2 a 5 y con la última instrucción igualamos la propiedad value del CMB final a la del CMB inicial. Sin embargo, en este caso no queremos que suceda esto, sino que lo que queremos es que el CMB final conserve el valor que tenía al principio, ya que 4 es un valor posible para el CMB final. ¿Qué deberemos hacer entonces? Pues indicaremos que la propiedad value del CMB final solo se igualará a la del CMB inicial cuando el CMB inicial sea mayor que el valor guardado en la variable .final. Y que en caso contrario, es decir, cuando la propiedad value del CMB inicial sea menor que el valor de la variable .final, se procederá a igualar el CMB final al valor de la variable .final. Vemos así la importancia que toma la variable .final al guardar el valor inicial del CMB final para poder hacer las comparaciones, ya que la propiedad value del CMB final se ve modificada por el bucle for next antes de poder realizar dichas comparaciones. Así pues, añadiremos el código obtenido a nuestra aplicación. Bien, vamos a ejecutar y vamos a comprobar que esto es así. Vamos a darle aquí el valor 3 y aquí nos viene el valor 3. Si le damos el valor 4, aquí nos viene el valor 4, con los valores 4 y 5. Si ahora yo me voy al valor 2, el 4 se tendría que mantener. Le damos al 2 y el 4 se mantiene. Pero no tiene el valor 4 a 5, tiene el valor de 2 a 5. Vamos a verlo. ¿Veis? Tiene el valor de 2 a 5. Pero mantiene el 4, que es lo que yo pretendía. Vamos a ver una cosa que ocurre ahora, que tenemos que tener en cuenta. Si yo ahora ejecuto y ahora extiendo aquí, nos vamos a dar cuenta de que se nos repiten los valores dos veces. ¿Por qué ocurre esto? Veremos que cuando yo cambie un valor aquí, eso se habrá ido. Ya tendremos solamente los valores correspondientes. Pero al inicial, como habéis visto, se nos están repitiendo los valores en el combo box final dos veces. ¿Por qué ocurre? Pues vamos a verlo. Vamos a cerrar aquí. Nos vamos aquí al initialize, que es cuando empezamos la ejecución de las instrucciones referentes a este formulario. Y vemos que comenzamos con el initialize, pero tenemos aquí un evento, que es el evento change del combo box de inicio. Bien, vamos al combo box de inicio, se crea el combo box de inicio, le damos todos estos valores y aquí le hacemos una asignación. Tened en cuenta que cuando creamos un combo box, ese combo box tiene un valor nulo, vacío, y aquí le estamos haciendo una asignación. Al hacerle una asignación de un guión, estamos variando su valor. Por lo tanto, se ejecuta el evento change del combo box de inicio. ¿Y qué pasa cuando se ejecuta el evento change del combo box de inicio? Que completamos el combo box final con los mismos datos que tenemos en el combo box de inicio. Es decir, del guión al 5, que son los datos que tenemos aquí. Entonces, cuando se produce esa instrucción de asignación, se da un salto al evento change y se ejecuta el procedimiento que tenemos aquí arriba, rellenando el combo box con los valores del guión al 5. Una vez ha rellenado esos valores en el combo box final, vuelve a seguir en la instrucción que tiene siguiente aquí. ¿Y qué hace aquí? Pues vuelve a rellenar el combo box final otra vez con los valores. Por lo tanto, como hemos creado un evento change, no va a hacer falta colocar todo esto de aquí. Todo esto lo podremos quitar, porque ya lo estamos rellenando con el evento change. Entonces lo quitamos y vamos a dejar la asignación del guión para el combo box final y también la propiedad de style para que no podamos poner un valor que no sea uno que esté en la lista. Vamos a ejecutarlo de nuevo. Ejecutamos aquí y veremos que ahora cuando abramos aquí solo tenemos esos 5 valores, ya no están repetidos.
y ya hemos conseguido hacer que los combobots actúen como yo pretendía que actuaran. Vemos que cambiamos aquí al 1 y se queda en el 4, pero los valores van del 1 al 4. Vemos que aquí, si me vengo al 4, se queda en el 4, pero los valores van del 4 al 5. Bien, una vez conseguido esto, ya podemos comenzar a ejecutar el procedimiento asociado al evento clic del botón de comando vista previa. Para ello, lo que vamos a hacer es cerrar aquí y nos vamos a ir al formulario de listado por fechas, donde ya creamos un procedimiento asociado al evento clic del botón de comando vista previa, pero en este caso nos generaba un listado de registros cuya fecha final de lectura estaba comprendida entre una fecha inicial y una fecha final indicada en 2 dtpickers. En este caso vamos a entrar en el procedimiento asociado a este botón de comando y lo que vamos a hacer es copiar todo el procedimiento que creamos, todas las instrucciones del procedimiento, incluido la rutina de control de errores, que creamos para este listado de registros comprendidos entre 2 fechas. Le damos control C, nos vamos a ir de nuevo al formulario de listado por puntuación, hacemos doble clic en el botón de comando vista previa, lo que nos abrirá el procedimiento asociado al evento clic de este botón, y lo que vamos a hacer es copiar todo aquí dentro. Nos vamos a ir al procedimiento y aquí pondremos el 112, eso para empezar. Y ahora vamos a repasar todo este procedimiento, vamos a ir dejando las instrucciones que nos van a servir para sacar este listado de registros entre 2 puntuaciones y vamos a modificar las instrucciones que tengamos que modificar. Por de pronto, la declaración de variables va a ser la misma, pero vamos a cambiar la variable total PVP, porque como dijimos, en este nuevo listado por puntuaciones, en vez de poner el PVP en la última columna, lo que vamos a hacer es indicar la puntuación. Por tanto, aquí en vez de total PVP pondremos total puntuación. Aquí tenemos que tener en cuenta que nosotros tenemos libros que no hemos puntuado. Aquellos libros a los que le hemos dejado el guión no están puntuados. Entonces, como nosotros lo que vamos a hacer con esta puntuación es sumar todos los puntos y sacar en la última línea del informe lo que es la puntuación media de todas las novelas, por lo tanto tendremos que crear una nueva variable en la cual guardemos todas esas novelas que no están puntuadas. Lo vamos a hacer aquí, dim, la llamaremos total no punt, por ejemplo, as integer, será de tipo integer porque lo que vamos a hacer es contar novelas no puntuadas. En esta variable tendremos el total de libros y a este total de libros le restaremos los no puntuados, de tal manera que nos quedarán los libros puntuados. Ese total de libros puntuados es el que vamos a utilizar para dividir el total de la puntuación. Haremos una división entre el total de la puntuación sumada y el total de los libros puntuados, lo que nos dará esa puntuación media. Lo veremos después. Bueno, tenemos ya las variables que necesitamos declaradas. La carpeta va a ser la misma. En esta carpeta, listados, es donde vamos a guardar también los listados que saquemos de registros entre 2 puntuaciones. Si no existiera la carpeta, se va a crear con estas 3 instrucciones. Aquí desprotegemos la hoja de cálculo de Belize. Esto sigue siendo todo lo mismo. Aquí es donde vamos a hacer una diferenciación. Y es que aquí, como veis, están las 2 instrucciones que nosotros utilizábamos para poner en el DTP de inicio la fecha de inicio y con el DTP final la fecha final dentro de la hoja de cálculo de Belize. Es decir, si vamos a la hoja de cálculo de Belize, aquí poníamos la fecha inicial y la fecha final. Tendremos que poner la puntuación inicial y la puntuación final. Por lo tanto, aquí lo que vamos a hacer es modificar lo que se va a poner en la celda 6.3. Ya no vamos a poner la fecha de DTP inicio, sino lo que vamos a poner es el valor de mi CMB inicio, aquí, punto value. Y en esta de aquí pondremos
la puntuación final, que la tenemos en el combo box, mi.cmb final.value, el value que hemos puesto en ese combo box. Es decir, aquí lo que pondremos es el dato que tengamos en el combo box de inicio y en el combo box de final. Y se colocarán en esta celda de aquí y en esta otra de aquí. Vamos a seguir. Tenemos que tener en cuenta una cosa. Y es que aquí nosotros, en estas celdas, hemos puesto antes unas fechas. Por lo tanto, esas celdas van a tener formato de fecha. Y en cambio aquí tenemos que poner un formato numérico. ¿Qué pasa? Que una fecha, recordad, es un formato, pero realmente lo que hay en esa casilla es un número. Una fecha es un número transformada en formato de fecha. El número 1 corresponde a la fecha 1 de enero del año 1900. El 2 correspondería al 2 de enero del año 1900. Si nosotros ahora aquí ponemos un número, lo que va a hacer el programa es poner en esa celda una fecha. ¿Cómo evitamos que nos ponga una fecha y en vez de una fecha nos ponga un número? Pues para asegurarnos que nos ponga el número, lo que haremos será poner, entre comillas, el signo guión suelto, esto entre comillas, ampersand y el valor del combo box. Con esto de aquí nos aseguramos que lo que nos va a poner es literalmente lo que hay en el combo box. Y aquí vamos a hacer lo mismo. Vamos a poner el guión alto, entre comillas, y lo concatenamos con el valor que tenemos en CMB final. Vamos a seguir aquí abajo, tenemos línea, esto va a quedar igual. Aquí en vez de total PVP vamos a poner total puntuación, que es la variable que vamos a utilizar, puntuación. Total libros va a quedar igual, página va a quedar igual y vamos a también a inicializar la variable total no punt. Total no punt igual a 0. Bien, aquí hacemos el encabezamiento, pero aquí tenemos el encabezamiento de fecha. Recordad que aquí lo que tenemos que poner no es fec, es punt. Esto ya lo vimos cuando creamos la subrutina de encabezamiento. Ponemos un argumento de línea y como segundo argumento, en vez de fec para que nos saque un listado de fechas, ponemos punt para que saque un listado de puntuación, tal como vimos a la hora de crear esa subrutina de encabezamiento. Línea queda igual, with de believe va a quedar igual. Vamos aquí, empezamos con el bucle for next para recorrer la base de datos de believe y lo primero que vamos a hacer es cambiar esta sentencia. Recordad que esta sentencia de aquí lo que hace es comparar lo que teníamos en los DT pickers con las fechas de inicio y final de lectura. En este caso vamos a tener que hacerlo con la celda correspondiente, o mejor dicho, la columna o el campo correspondiente a la puntuación. Ya no hacemos una comparación entre dos fechas. Estamos en el listado de puntuación, entonces hemos de utilizar la columna 11. Entonces aquí lo que haremos es decir, isCells N11, que es donde tenemos la puntuación, y hemos de hacer que esta puntuación sea mayor o igual que la puntuación que tenemos en el combo box de inicio y menor o igual que la puntuación que tenemos en el combo box de final de puntuación, que es el CMB final. Por lo tanto, aquí pondremos, si lo que tenemos en la celda 11 es esto, lo vamos a quitar todo, dejaremos el CEN. Si lo que tenemos en la celda N11 es mayor o igual que lo que tenemos en mi.cmb inicio.value por lo que tenemos en .cells, de nuevo vamos a poner lo mismo, n,11.value es menor o igual que lo que tenemos en mi.cmb final.value, es decir, si esta puntuación queda entre la puntuación inicial y la puntuación final del combo box, pues este registro se va a incluir. Entonces se ejecutará todo lo que tengamos aquí.
¿Qué pasa? Que nosotros en los CMB puede ser que pongamos, queremos un listado desde guión, que es novela que no tenga puntuación, hasta 5, que es la máxima puntuación. Claro, ese guión no va a poder hacer una comparación del valor que tiene aquí con el guión. Por tanto, ese guión lo tenemos que transformar en un valor numérico. ¿Cómo transformábamos el guión? El guión, por ejemplo, lo tenemos en la última novela, aquí. ¿Ves? Aquí tenemos un guión, aquí otro. ¿Cómo transformamos el guión en un valor numérico? Pues con la función val. Por lo tanto, aquí tendremos que poner en el combo box delante val y entre comillas todo el CMB. Por si ponemos el guión, que ese guión lo transforme en un valor numérico, que en ese caso será 0. Aquí igual, ponemos val. Seguimos con el procedimiento, aquí es el control del cambio de página, ponemos página y línea va a ser igual, el encabezamiento volvemos a poner aquí en vez de fake, pum, y control de línea, esto queda igual. Aquí es cuando ya se escribe el registro correspondiente en la fila. Va a quedar todo igual, pero el último campo que veis aquí es el referente al currency, es decir, al PVP. Esto lo vamos a cambiar porque nosotros nos vamos a poner el PVP. Recordad que vamos a poner los puntos. Por lo tanto, aquí, en vez de la columna 7, que es donde tenemos el PVP, pondremos el valor de la columna 11. Y aquí pondremos 11. Quitamos lo de format, aquí delante, y lo de currency, que hacía referente al formato de moneda. Y ponemos la puntuación que hay en cells N11 o el valor que haya en cells N11, es decir, aquí, en este campo de aquí. Bien, seguimos, total PVP no va a ser total puntuación es igual a total puntuación más lo que hay en la celda cells N11, pero aquí tenemos que utilizar igualmente otra vez la función val, porque si en esa celda hubiese un guión nos daría un error, porque un guión no se puede sumar, tenemos que sumar el valor de ese guión. ¿Y cuál es el valor de ese guión? Sería 0, aquí sumaríamos 0, 0 sí que lo podemos sumar, pero lo que no podemos sumar es un guión. Por tanto, aquí ponemos la función val. ¿Qué pasa? Que si aquí tenemos 0, ese libro no va a ser válido, ese registro perteneciente a un libro, no va a ser válido para hacer la media de puntuación, porque si tenemos 0 quiere decir que no lo hemos puntuado. Por lo tanto, ese libro lo tenemos que restar. ¿Y cómo lo vamos a restar? Pues con la variable que hemos creado aquí. Recordad que hemos creado la variable total no punt. Como es un libro no puntuado, vamos a sumar una unidad a esta variable. Entonces, lo que haremos será venir aquí y lo que haremos será poner if. Vamos a copiar primero esto, si no tenemos que volver a escribirlo. Control C y ponemos if el valor que tenemos en la celda N11 es igual a 0, lo que querrá decir que es una novela que no se ha puntuado, then la variable total no punt, total no punt es igual a total no punt más 1. De tal manera que ahí añadimos una unidad a las novelas que no son puntuadas. Esta variable total no punt luego se la restaremos a total libros y nos quedarán solamente los libros que sí estén puntuados. Por lo tanto, esta queda igual y línea queda igual. Seguimos aquí abajo, terminamos el next n, ya nos vamos a este for next, que es el de la paginación. Este va a quedar igual. El end width, venimos aquí donde se crea la línea final y esta sí que la vamos a modificar porque no vamos a hacer ninguna referencia al total de PVP. Por lo tanto, aquí en vez de total PVP pondremos media puntuación, por ejemplo. Esto lo vamos a quitar, suprimir,
Vamos a poner aquí un guión para poder escribir aquí abajo. ¿Y con qué lo vamos a concatenar? Pues vamos a venir aquí y vamos a ponerlo a esta altura. Lo vamos a concatenar con la división entre total puntuación, que es esta variable que tenemos aquí, total puntuación dividido entre el total de libros puntuados. Y recordad que el total de libros puntuados será total libros menos total no punt. Y cerramos el paréntesis. Recordad que esto de aquí se tiene que poner entre paréntesis. Si no hubiésemos puesto esto entre paréntesis, la primera operación que se ejecutaría sería la división entre total puntuación y total libros. Y luego restaría esto, porque la división tiene prioridad sobre la resta. Por lo tanto, para que esto se reste el total libros con el total no punt, hemos de ponerlo entre paréntesis. Bien, ahora aquí tenemos que tener en cuenta dos cosas. La primera de ellas es que estamos haciendo una división. Y esta división nos puede dar una cantidad de decimales grandísima. Entonces lo que vamos a hacer aquí es poner la función round. Y lo que vamos a hacer es poner round y entre paréntesis todo esto de aquí. Y aquí le pondremos coma. Nos pide número de dígitos. Pondremos 2 decimales solamente. Bien, esto por un lado. Por otro lado, estamos haciendo una división. ¿Qué pasa? Que si el total de libros menos el total de no puntuados fuera 0, esto nos daría un error de desbordamiento. Por lo tanto, esta línea solo se va a añadir si total libros menos total no punt es diferente de 0. Porque si no nos va a dar ese error de desbordamiento. Por lo tanto, aquí pondremos una sentencia delante. If total libros menos total no punt es mayor que 0, then ejecuta esta línea. Y aquí pondremos el, vamos a ir hasta aquí, end if. Bien, seguimos, generar PDF página y aquí en vez de fec ponemos punt. Volvemos a proteger la hoja de cálculo de Belize, esto queda igual, y terminamos con nuestro procedimiento. Bien, ya hemos modificado o hemos reutilizado el procedimiento que hicimos para el listado entre dos fechas y lo hemos utilizado para el listado entre dos puntuaciones. Vamos a ejecutar, entramos en inicio, formulario inicial, ejecutamos, entramos, vamos a procesos, clasificación por puntos y vamos a sacar, por ejemplo, todas las novelas que tengan 2 y 3 puntos. 2 y 3 solamente. Vamos a darle aquí a vista previa. Y se genera el PDF. Vamos a ver porque aquí pasa algo. Nos ha puesto todas las novelas con todas las puntuaciones. Vamos a repasar a ver lo que hemos puesto en la condición. Vamos a cerrar aquí. Vamos a ir al formulario de puntuación y vamos a ver dónde me he equivocado. En la condición, in cells N11, claro, aquí tenemos que poner un AND. Ha sido una equivocación lógica, nunca mejor dicho, de un error lógico, pero aquí la instrucción que hay que poner es AND, porque estas novelas tienen que ser mayores que la puntuación que pongamos aquí y a la vez menores que estas. Si yo le digo que tienen que ser mayores que estas o menores que estas, claro, me las va a incluir todas. Tenemos que poner el operador lógico AND para que se cumplan las dos condiciones a la vez. Vamos a volver a ejecutar y vamos a probar. Vamos a inicial, ejecutamos,
Entramos, vamos a procesos, vamos a ir a clasificación por puntos, vamos a poner otra vez 2 y 3, le damos a vista previa y vamos a ver si esta vez sale tal como toca. Se genera el PDF y ahora sí, veis que tienen la puntuación 2 y 3 solamente. ¿Veis? Aquí salen las puntuaciones 3, 3, 3, esta tiene 2, una página de 2, aquí tenemos puntuación 2 y 3, vamos a ir a la siguiente página, aquí la tenemos, son novelas con puntuación 3, tenemos título, autor, fecha de inicio, fecha final y puntuación. Y aquí tenemos la línea final, total 27 libros y la puntuación media de esos libros es 2,96. Y si os fijáis aquí en la parte superior, veréis que a este libro le ha llamado, en vez de fake, punt y la fecha, tenemos aquí el nombre que generamos, que es un nombre cuyas letras iniciales es punt, indicando que es un listado de puntuaciones. Si vamos a nuestra carpeta, cerramos aquí, vamos a buscar la carpeta, vamos a cerrar aquí abajo, entramos en mis programas en VBA, tenemos la carpeta listados, pulsamos y tenemos aquí, pues como veis, los dos primeros que creamos en su día, el de fecha del otro día, el que hemos generado antes que ha salido mal y el de ahora. Y como veis, aquí podemos distinguir que este es un fichero o un listado en PDF de novelas entre dos fechas y este es un listado, son listados por puntuaciones. Si abrimos aquí, veremos que hace referencia al listado que acabamos de sacar, puntuaciones de 2 y 3. Pues bien, en el próximo vídeo vamos a terminar con el listado de clasificación de novelas por género. Así pues, compañeros, esto es todo por hoy. Nos vemos en el próximo vídeo.